Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Esta mañana, hermano, deseamos animarles por medio de la palabra para que seamos efectivos en las manos de Dios, seamos útiles en las manos de Dios. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Amén, hermanos. En 2 Timoteo lo dice, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿qué? Útil. Es decir, hay instrumentos que son útiles, hay instrumentos que no son útiles. Pero Dios desea que nosotros seamos de los primeros, de los instrumentos que estemos dispuestos a ser usados por Él. En Colosenses capítulo 1, dice la palabra, vamos a leer de los versículos 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Permítame decirle, no vamos a aplicar eso esta mañana, pero si usted quisiera encontrar rasgos de una iglesia saludable, están en el versículo 9 y 10 precisamente. Seguimos, y el 11. Fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, cuando uno mira la forma en que Pablo se expresa, las palabras que Pablo le dice a la iglesia de la región de Colosas, hermano, uno realmente se da cuenta de que para Pablo las iglesias eran muy importantes. Y para Pablo, hermano, que era como un visor, ¿verdad? Un misionero que fue a estas zonas, estableció estas iglesias, la mayoría de ellas durante el tiempo de su ministerio, hermanos. Él se preocupa, ¿verdad?, de que las iglesias estén fortalecidas, de que las iglesias sean saludables, de que las iglesias se mantengan en la palabra de Dios. Y es que, hermano, cada iglesia tiene sus características. No hay dos iglesias iguales. ¿Verdad que, hermanos, no las hay? No las hay. Nos une en la sangre de Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados. Amén, hermanos. Nos une la sana doctrina, definitivamente. O sea, creemos en que lo que nosotros debemos predicar es lo que está en este libro que llamamos la palabra de Dios, y que creemos en la bendita palabra de Dios. Nos une la sangre de Cristo, nos une la sana doctrina, nos une obviamente nuestra identificación con el llamado evangelístico, con el llamado de crecer y desarrollarnos, hermano, no solamente numéricamente en nuestra congregación, sino también en muchos lugares alrededor del mundo. Esto nos une, pero no somos iguales, no somos iguales. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado o visitan otras iglesias. Tal vez esta mañana usted lo está visitando por primera vez y se va a dar cuenta, si ha estado en otras iglesias, de que esta iglesia no necesariamente es igual a otras que usted ha visitado. Cuando yo ando predicando, hermano, en diferentes iglesias,
hay iglesias donde yo llego que el ambiente es totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? La forma en que se hace en el culto es totalmente diferente. La música es totalmente diferente. Y algunas veces, hermano, es chiste decirlo, hasta el mensaje es diferente. Si cuando yo estaba escuchando mensajes, en algunos casos. ¿Por qué, hermano? Porque no somos iguales. No somos iguales. Pero sí hay, hermano, como una directriz clara, hermano, como una guía clara, ¿verdad, hermano? Que encontramos en la Biblia de lo que deberían hacer las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias seamos precisamente efectivos en las manos de Dios. Porque la iglesia no es un club social. Amén, hermanos. O sea, la iglesia no es un club social, hermano. Y es algo que yo insisto siempre en la iglesia. Nosotros no estamos para entretener a la gente. Nosotros no estamos para que la gente pase un lindo rato, hermano. Nosotros estamos para enseñar la bendita palabra de Dios, hermano. Para que cada uno de nosotros nos confrontemos con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso yo creo que no hay sustituto para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Un refrigerio no cambia el corazón, llena el estómago, pero no cambia la vida. Un banquete, hermano, no cambia el corazón, llena el estómago, pero no cambia convicciones. Juegos entretienen, pero no convierten. Juegos cansan, pero no transforman. Lo único que transforma una vida es la preciosa palabra de Dios. Y por eso digo que el enfoque en la iglesia, todo lo que la iglesia haga, hermano, tiene que ir relacionado, y no solamente relacionado, sino que la palabra de Dios tiene que tener un lugar preeminente en la iglesia. Yo siempre he pensado que lo que más debe consumir tiempo en las actividades es la palabra de Dios. Lo que más debe durar en un culto es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Yo me sentiría frustrado si un domingo, hermano, por actividades que hagamos aquí en la iglesia, yo tenga que darles una cápsula. No, eso no funciona. O sea, la Biblia debe predicarse, la Biblia debe enseñarse y debe dedicarse el tiempo que sea necesario, paréntesis, que nunca es suficiente para compartir las verdades espirituales que Dios quiere que el pueblo de Dios conozca. Hermano, ese sustento, esa verdad, hermano, que representa la palabra de Dios y que es la palabra de Dios, hermano, es la que nos da las directrices, hermano, para que la iglesia sea una iglesia saludable, para que la iglesia sea una iglesia que esté en las manos de Dios. Y, hermano, estando en las manos de Dios es la única forma en que una iglesia puede ser efectiva. Cuando una iglesia se rige por directrices humanas es un fracaso. Cuando una iglesia se aparta del plan de Dios es un fracaso. Cuando una iglesia se aparta de la doctrina es un fracaso. Podrá ser un auditorio que se llene, pero los estadios también se llenan. Podrá ser un lugar abarrotado, pero un concierto de rock se abarrota. A eso me refiero. O sea, asistencia no es sinónimo de espiritualidad. Y yo estoy convencido de eso. Por eso usted ha visto que yo no pongo sobreénfasis en los números. Yo creo que la fidelidad es un resultado. Y la meta debe ser fidelidad. Entonces debemos hacer todo lo que esté a nuestras manos, hermano. Todo lo que esté a nuestro alcance para que precisamente se predique la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, hermano, se aprende a ser fiel. Y cuando se es fiel, se es efectivo en las manos de Dios. Ahora, hermano, aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14, que por cierto vamos a tomarlo solamente como una referencia, no vamos a esbozar o no vamos a desgranar los versículos para explicarlos. Vemos el sentir de Pablo por una iglesia, óigame bien, una iglesia de la cual ha oído buenas cosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, ha oído buenas cosas de su avance espiritual, ha oído, hermano, ahí, ¿verdad? De la fe que tienen en Cristo, hermano, y como ese versículo 4, de la fe que tienen en Cristo y del amor que tienen a todos los santos. Ahora, esto es muy importante, obviamente, hermano, en toda iglesia no pueden faltar estos dos elementos: fe desde el punto de vista que es una iglesia que camina en fe, que le crea al Señor y espera en el Señor, amén, hermanos, pero fe también desde el punto de vista del cuerpo doctrinal que sustenta nuestra fe, es decir, una iglesia sana doctrinalmente.
Eso es necesario en toda iglesia, una fe que cree en el Señor y una fe que tiene que ver con guardar la palabra de Dios, pero también el amor. La palabra de Dios dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vea usted que Pablo, y son las dos únicas cosas que voy a resaltar del pasaje, Pablo resalta estas dos cosas, es decir, les dice que es una iglesia llena de fe, una fe constante en Cristo, y les dice que es una iglesia que tiene amor por los santos. Ahora, hermano, Pablo diciéndoles eso, Pablo dando por sentada esa realidad, Pablo dando por un hecho eso que evidencia y eso que directamente, tácitamente dejó escrito en el capítulo 1 de Colosenses, hermano, va más allá y le dice que ora por ellos y le da indicaciones para ellos, hermano. ¿Para qué? Para que ellos que están en este estado no se queden en este estado, sino que pasen a este estado. Es decir, ellos que están en este nivel no se queden en este nivel, sino que lleguen a este nivel. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? De eso estoy tratando de hablarles en esta mañana, hermanos. Que si tú estás en este nivel, busques estar en este nivel, porque solamente en este nivel podemos ser efectivos para Dios. Ahora, hermano, yo creo que la iglesia necesita recordar cosas, hermano. Tiene que recordar cosas que son fundamentales. Hay cosas que podríamos llamar comunes para los cristianos, hermano. Comunes, muy comunes. Por ejemplo, es muy común que los hijos de Dios digamos que nuestro Dios es grande. Amén, hermanos. No solamente es grande, sino que es el más grande. Amén, hermano. Y el único Dios, por cierto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El único Dios. Creo que eso todo lo vivimos diciendo cada semana. O sea, nosotros no decimos, yo sigo a Dios, que es un Dios en medio de otros dioses. No, yo sigo a Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Eso, la mayoría, forma parte, ¿verdad?, del lenguaje común de los hijos de Dios. Yo creo que la gran mayoría, aquí hablaríamos de la importancia de la oración. 99% de lo que yo logre depende de la oración. Y el 1% de mí. Y lo que depende de mí es esperar la respuesta a la oración. Definitivamente, amén, hermanos, definitivamente. Y eso lo decimos. 99% del sustento de mi vida descansa en la oración y el 1% en esperar a Dios actuar. Lo decimos. Todos hablamos, hermanos, de la soberanía de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Todos hablamos del poder de la oración. Todos hablamos de la importancia de estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla. Hay que meditarla. Hay que vivirla y hay que compartirla. Son las 5 cosas básicas que siempre decimos. Todo lo decimos. Y eso lo mencionamos constantemente. Hay gente que ama tanto la Biblia que dice, no olviden mi espada. Y no es su espada, es la espada del Espíritu. Ven, hermanos, pero es decir, ama tanto la Biblia que ya le trata de quitar la espada del Espíritu. No, la espada del Espíritu. No es su espada, es la espada del Espíritu Santo. Pero sí, lo decimos. La grandeza de Dios, la oración, el estudio de la Biblia. Hay gente que decimos que nos encanta venir a la iglesia. ¿A cuánto les gusta venir a la iglesia? Levanten su mano. A mí me encanta. Crecí en la iglesia y amo venir a la iglesia. Congregarse es una bendición. Aquí uno ve, como decía yo la semana pasada, aquí estamos los iguales. Los que amamos a Dios, los que alabamos a Dios, los que creemos de la importancia de la separación, de la santidad, los que nos esforzamos por vivir una vida limpia. Aquí están las personas que mejor nos pueden aconsejar, por cierto. No se olvide esto. Aquí hay personas llenas del Espíritu Santo que te pueden aconsejar y te pueden dar el mejor consejo que tú puedes escuchar. Y hablamos de esto, la importancia de congregarnos. También, hermano, hablamos de la terrible lucha que tenemos contra la carne. Amén, hermanos. O sea, la carne que nos traiciona, la carne que trata de embaucarnos, la carne que trata de hundirnos, la carne que trata de hacernos fracasar. Sí, todas estas cosas las hablamos. Pero, cuando yo veo lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, cuando yo me pongo a estudiar, por ejemplo, y leo Mateo 16, del versículo
Mateo 16, 18, hermano, del 16 al 18, donde el Señor reafirma que su iglesia la va a construir sobre Él mismo, porque Él es la roca eterna de los siglos. Amén, hermanos. Él es la roca eterna de los siglos, no sobre Pedro, sobre un hombre que lo iba a traicionar, sobre un hombre ambivalente, ¿verdad, hermanos? Sobre un hombre indeciso. Dios no iba a formar o fundar su iglesia sobre un hombre cambiante. Él fundó la iglesia sobre Él mismo, porque Cristo es la roca de los siglos, hermano. Cuando yo veo eso y hace la promesa que ni aun las mismas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, hermano, yo recuerdo algo que he venido mencionando reiteradamente, y es algo que los hijos de Dios tenemos que recordar. Tenemos que recordar la madera de la que estamos hechos. Sí, tenemos que recordar la madera de la que estamos hechos. Dicho a lo tico. A ver, hermanos. Amén. Recuerde quién es usted en Cristo. Recuerde quién es la iglesia. Amén, hermanos. ¿Quién es la iglesia? Vea que no digo qué es la iglesia. La iglesia está conformada por humanos. La iglesia somos nosotros. Amén, hermanos. Y también obviamente es válido decir que es la iglesia porque es un organismo. Pero hermano, quiero enfocarlo en quién es la iglesia. O sea, nosotros tenemos que recordar, cuando hablamos de ser efectivos en las manos de Dios, recordar de qué estamos hechos. O sea, lo que significa ser una nueva simiente en Cristo. Lo que significa haber sido engendrado por Dios. Lo que significa, hermanos, ser escogidos por Dios. Lo que significa ser instrumentos de Dios. A lo que me refiero, hermano, es a que debemos tener presente que con el Señor y en el Señor podemos hacer grandes cosas. Amén, hermano, ¿lo cree usted? Claro que sí. En el Señor podemos hacer grandes cosas. Y esas cosas serán realidad, serán visibles, hermanos, serán tangibles cuando yo camine en santidad, cuando usted camine en santidad, cuando todos nosotros caminemos en santidad, hermanos. Y asumamos ese compromiso, esa frase que yo sé en la mañana, hermano, asumamos nuestro papel protagónico en la obra de Dios. Porque yo creo que yo moriré diciendo, hermano, Dios no quiere que los cristianos sean observadores. Dios quiere que los cristianos seamos protagonistas, hermano. Él quiere que nos involucremos en la obra de Dios. Óigame, Dios no quiere que usted y yo nos quedemos viendo qué pasa en la obra de Dios. Dios lo que quiere es que ustedes y yo provoquemos las cosas que van a pasar en la obra de Dios. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Escucharon lo que les estoy diciendo? Dios no quiere que usted se quede viendo las cosas pasar. Dios lo que quiere es que usted haga lo posible para que las cosas pasen. Obviamente Dios es el que las hace. O sea, aquí no estamos diciendo que por nuestra competencia hacemos las cosas. No. Las cosas se van a dar porque Dios las va a dar. Pero vean una cosa, Dios va a actuar por medio de hombres. Dios va a actuar por medio suyo. Dios va a actuar por medio de mi vida también. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener presente, hermano, que cuando caminamos en santidad y asumimos ese papel, ese rol protagónico en la obra de Dios, hermano, y ante todo, puedo hacer lo que me proponga con la guía del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Oiga bien, si Dios lo quiere, nadie estorba. Si Dios lo quiere, Él lo puede hacer. Pero a veces el único estorbo somos nosotros mismos. Sabemos de que Dios quiere hacer algo. Sabemos de que tenemos todo el poder para hacer algo, pero no lo hacemos. ¿Falla Dios? No, Dios no falla. Él no falla. ¿Cambia Dios su corazón? No, Dios no cambia su corazón ni su deseo. O sea, Él siempre quiere glorificarse en medio de la iglesia. Y Él siempre quiere glorificarse en el mundo por medio de la iglesia. Él siempre lo ha querido y siempre lo va a hacer, hermano. Pero muchas veces somos nosotros los que nos olvidamos. Reitero, la madera en la que estamos hechos, hermanos,
Y no nos interesamos en permitir que el Espíritu Santo sea quien trabaje, hermano. Cuando Cristo estableció su iglesia, tenemos que recordar, hermano, que Él no estableció algo débil. Él estableció una iglesia y la fortaleció en su poder. Como mencionaba, hermano, con la capacidad de vencer al enemigo. Amén, hermanos. De vencer al enemigo. O sea, si hablamos de recordar la madera a la que estamos hechos, hermano, tenemos que recordar también lo que ya sucedió con nuestro enemigo. El diablo es un enemigo derrotado. Y el que tiene la victoria se llama Cristo. Y a veces nos olvidamos de eso. Vivimos en derrota, vivimos, hermano, postrados ante el pecado, cuando en Cristo somos más que vencedores. Cuando uno se pone a ver, hermano, la trayectoria de la iglesia, hermano, solo el hecho de que el Evangelio se siga predicando hoy en día, solo el hecho de que la iglesia siga hoy en día todavía, significa que Dios nos tiene para grandes cosas, hermano. ¿Dónde están los que han perseguido a la iglesia? Están en sus tumbas. ¿Dónde están los que trataron de frenar la propagación del Evangelio? Están en sus tumbas. ¿Dónde están los imperios que se burlaron contra el cristianismo? Desaparecieron. ¿Dónde están los reyes que se burlaron de Cristo? Murieron. Su reino terminó, pero Cristo sigue reinando. Esa es la realidad de las cosas. Y a eso me refiero, hermanos, que nosotros tenemos que ver la madera en la que estamos hechos. Recordar que en Cristo somos capaces de grandes cosas, hermano. Y que en la mano del Señor podemos ser efectivos, hermano, para que Él haga y para que Él produzca en nosotros y a través nuestro lo que Él quiere producir, hermano. Nosotros seguimos sirviendo a un Dios vivo, hermano. Dios no está muerto. Aunque algunos creyentes viven como si lo estuviera, hermano, Dios no está muerto. El mismo Dios que separó las aguas es el mismo Dios que quiere trabajar hoy, hermano. El mismo Dios que resucitó muertos es el mismo Dios que quiere trabajar hoy. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces es el mismo Dios que quiere trabajar hoy, hermano. Él no está muerto. Repito, sus enemigos están muertos. Aquellos que le han perseguido murieron. Pero Dios sigue vivo. Su palabra sigue viva. Y sabe algo, su iglesia sigue viva. Y hoy, hermano, por eso le digo, nosotros debemos ser efectivos en las manos de Dios. Debemos, hermanos, comprender que hoy nosotros somos un eslabón más. Esa ruedita de la cadena, hermano, ha habido millones y millones y millones de creyentes antes nuestro, hermano, que fueron fieles al Señor, que sirvieron al Señor. Pero hoy nosotros somos los llamados a seguir sirviéndole. Esa es la demanda que nos hace la palabra de Dios. Esa es la ordenanza que tenemos en la palabra de Dios. Y sobre todo recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Pero ¿sabe por qué no hacemos las cosas? Porque, hermanos, nosotros a veces nos olvidamos de esto. A veces el temor puede más que el poder del Espíritu Santo. A veces la duda puede más que la confianza. A veces la impaciencia puede más que la espera en el Señor. Y nos salimos del blanco. Disparamos para todo lado, menos para el blanco que Dios ya tiene delante. Porque como se lo mencioné, hermano, ninguna iglesia que se salga del plan de Dios y el propósito de Dios va a cumplir lo que Dios tiene. Y muchas veces nosotros no somos efectivos, porque no somos los cristianos que Dios quiere que seamos. Yo le voy a decir algo, hermano. ¿Cuántos de aquí deseamos una iglesia más grande? Más grande, no me refiero en el edificio, sino con una asistencia mayor, con una asistencia consagrada a Dios, con una asistencia que sirve a Dios. ¿Cuántos quieren esto? Levanten su mano. Ok, la mayoría, gloria a Dios. Usted que levantó su mano, preguntémonos, porque yo también lo quiero, ¿qué se requiere para eso? ¿Qué se requiere para eso? ¿Los impíos van a echar solos? Puede ser. Aquí han habido casos de impíos que entran y aceptan a Cristo.
Ustedes dos, Danilo y Helga, imagínense, entraron solitos y aceptaron a Cristo. No, ellos dijeron así, pues el Gita la que hace así. Ellos dos, no, si Dios hace milagros, a ver, hermano, a ver. No voy a decirle nada, gato, hasta ahí llegó, ¿ok? Sí, ve a Danilo y Helga, entraron solitos, Dios los cambió. Pero eso es lo menos, no es lo más. Lo más es que la iglesia tenga que ir a impactar al mundo. O sea, todos queremos una iglesia grande. Y repito, por favor, quiten iglesia grande. O sea, para mí no existe iglesia pequeña, iglesia grande. Todas las iglesias son importantes para el Señor. Tanto las que tienen 10, como las que tienen 20, como las que tienen 100 o 50. Yo no mido la calidad de una iglesia por su asistencia. Porque aquí ya vemos, bueno, una gran cantidad, bendito el Señor. Y puede ser que el 99% sea un montón de canales. Y el único espiritual sea usted. Para que no se ofenda, venga, hermanos, sea usted. O sea, a mí la asistencia no me da. La asistencia es un producto de una iglesia sana. Ahí sí, en su compromiso con Dios, porque creo que eso es lo que hace una iglesia grande. Lo que hace una iglesia grande no es su asistencia necesariamente. Lo que hace una iglesia grande y efectiva es una iglesia que vive para su Señor, una iglesia que sirve con compromiso al Señor, una iglesia enfocada en lo que debemos enfocarnos, hermano. Y a usted que levantó su mano manifestando este deseo, le voy a decir, esto no se produce solo. Esto hay que buscarlo. Y quien tiene que buscarlo es usted. Si queremos una iglesia efectiva, el que tiene que ser efectivo es usted. Y tengo que serlo también. Entonces, hermano, creo que como iglesia debemos comprender en todo momento que necesitamos caminar al lado del Señor y sí, echar mano a los recursos provistos por Dios. No se olviden que Dios nos ha capacitado para cosas grandes. Amén, hermanos, para cosas grandes. Nos ha capacitado con todo lo necesario para que hagamos la obra encomendada. Hermano, y le digo algo, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Podemos hacerlo en el nombre del Señor? Sí podemos hacerlo. No se olvide, hermano. A veces, oiga bien, a veces nos quedamos rezagados precisamente porque nos alejamos del plan de Dios y porque pretendemos hacer la obra de Dios sin los recursos por Él provistos. Y vean, a mí me gusta llamar la atención sobre palabras que uso. Digo que a veces nos quedamos rezagados. ¿Por qué, hermano? Porque, permítame decirle, si usted es un creyente que piensa que Dios no sabe lo que quiere de esta iglesia, con todo respeto, está pensando incorrectamente. Dios sabe qué quiere de esta iglesia. Y Dios ya estableció un propósito para esta iglesia. Él ya lo sabe. Por eso uso la palabra rezagado. Porque debiendo haber caminado más, o debiendo quizás haber andado más como hijo de Dios hacia ese propósito, yo tal vez no lo he cumplido y me he quedado rezagado. Pero Dios no improvisa. Dios tiene planes. Y usted está en los planes de Dios. Y yo estoy en los planes de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de ser efectivo en las manos de Dios, hablamos precisamente, hermano, de eso, de decir, ok, Dios, yo sé que los pensamientos que tú tienes hacia mí son pensamientos de bien y no de mal. Dios, ayúdame a vivir de forma tal que no me quede rezagado, que vaya a tu ritmo, Dios, que vaya a tu paso, que yo logre, Dios, alcanzar aquello que tú tienes para mí. Creo que eso es lo que toda iglesia efectiva debiera pedirle a Dios en oración.
O más bien toda iglesia que desea ser efectiva en las manos de Dios debiera pedirle oración: Señor, si nos hemos quedado rezagados, Padre, ayúdanos a recuperar el terreno perdido. Ayúdanos a recorrer la distancia que hemos dejado de recorrer y llegar al nivel, llegar al punto, Padre, donde tú quieres que esté. Porque si usted me pregunta a mí: pastor, ¿usted de corazón ve una iglesia diferente? Claro que sí. Y si usted no ve una iglesia diferente en esta mañana, con el amor y el respeto que usted sabe que yo le tengo, permítame decirle que está viendo muy corto. Porque Dios siempre busca una iglesia mejor. Dios siempre busca una iglesia más santa. Dios siempre busca una iglesia más consagrada. Dios siempre busca una iglesia más productiva. Dios siempre busca una iglesia más esforzada, una iglesia más enfocada, una iglesia más dedicada. Dios siempre busca por algo más. Pero hermano, recuerde, la iglesia fracasa si se sale del plan de Dios. La iglesia fracasa si se sale del plan de Dios. Nuestra preocupación, nuestro interés, hermano, debe estar en mantenernos en el plan de Dios. Mantenernos en el plan de Dios. Esa es la clave. Si usted vive en el plan de Dios, la iglesia vivirá en el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, permítame compartirles 6 cosas de cómo ser efectivo y nos vamos. Nos vamos al otro punto. Venga, hermano. ¿Cómo ser efectivo? La gente no le cree a los pastores cuando uno dice: ya casi termino, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no le creen? Yo le voy a demostrar que sí. No lo he dicho. Amén, hermano. 6 cosas y ahí le diré cuándo termino, ¿ok? ¿Cómo ser efectivo? Número uno, clave, fundamental, bíblico: mantenga siempre la mirada fija en su capitán, y es Cristo. Amén, hermanos. Mantenga fija su mirada en el capitán, es Cristo. ¿Sabe cuándo la iglesia deja de ser efectiva, hermano? Cuando permite que mala semilla entre a la iglesia. Y normalmente la mala semilla entra cuando uno quita su mirada en Cristo y la pone en el hombre. Y entonces usted se pone a ver al hermano o a la hermana que se levanta 20 veces y sale y entra al templo 20 veces. Hermano, eso le roba la paz a cualquiera. Amén, hermano. O sea, a mí no me la roba porque Dios es muy grande. Amén, hermano. Pero imagínense que yo veo todo lo que pasa aquí. Imagínense que usted pierda la paz por todos los que hablan. Si ustedes vieran todos los que han hablado durante el tiempo que he predicado, hermano, no predicaría, estar callándonos. ¿Verdad, hermanos? O sea, si usted pone la mirada en el hombre, se va a desilusionar, se va a frustrar, se va a enfermar. O sea, mantenga su mirada en Cristo. Amén, hermanos. Mantenga su mirada en Cristo. Recuerde, después de todo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un hospital donde venimos los enfermos a buscar nuestra sanidad. Entonces, cuando hay alguien que me dice: pastor, es que la iglesia está llena de hipócritas, yo digo: ¿y usted no quiere estar con hipócritas? No, váyase a la luna. Es como aquella historia, ¿verdad?, que todos sabemos, que una hermana le dijo a un pastor: mire, pastor, quiero conocer su iglesia porque yo no quiero ir donde haya hipócritas. Entonces él dijo: no vaya entonces, para que no haya una más. Porque así es. O sea, la iglesia no es una congregación de ángeles. La iglesia es un hospital. Aquí usted va a encontrar mentirosos, porque aquí es donde vienen los mentirosos a aprender que no hay que mentir. Aquí usted va a encontrar fornicarios, porque aquí vienen a aprender que hay que cuidar el templo. Aquí va a encontrar adúlteros que van a aprender a guardarse para su pareja. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y si no es en la iglesia, ¿a dónde van? Si la iglesia está puesta para eso. Entonces, pastor, es que hay un montón de gente mala. Bienvenida al mundo. Y además hipócritas hay en todo lado. Hay en las paradas de buses, hay en su trabajo, hay en las familias, y
y hay en la iglesia. Claro, aquí no hay muchos, amén, hermano, pero hay en la iglesia. Hay en la iglesia. Entonces, número 1, mantenga su mirada puesta en nuestro capitán, que es Cristo. Número 2, quiere ser efectivo, no solamente mantenga la mirada en Cristo, sino que piense siempre en lo eterno, dándole la mayor importancia en su vida. Piense siempre en lo eterno. Como le decía yo a mi clase, hermano, los hijos de Dios estamos para algo más que los impíos no están. Y yo le decía a mi clase, yo le decía a mi clase, yo pago impuestos, pero no estoy en este mundo para pagar impuestos. Si yo trabajara en algo que no fuera a servir a Dios, yo estaría en una oficina, en un banco, pero yo no estoy en este mundo para estar en una oficina o un banco. Yo estoy en la universidad terminando mi carrera, pero yo no estoy en este mundo para terminar mi carrera. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Nosotros estamos para algo más que los impíos. Y nosotros estamos para proclamar el mensaje de Dios en medio de aquellos que no han sido alcanzados por el mensaje de Cristo. A eso me refiero, hermano. Cuando usted tiene su mirada puesta en lo eterno, usted va a trabajar pensando en que Cristo en cualquier momento viene. Cuando usted tiene la mirada en lo eterno, hermano, usted va a hacer ejercicio pensando en que Cristo viene en cualquier momento. Y así con cada responsabilidad que usted tiene y cada cosa que hace. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, tenemos que poner nuestra mirada arriba. Amén, hermanos. Arriba. Porque de ahí viene Cristo. ¿Quiere usted ser efectivo? Piense en el cielo. Piense en la eternidad. Y cuando usted piensa en lo eterno, se da cuenta que el mundo es nada comparado con lo que tenemos en Cristo. En tercer lugar, ¿cómo ser efectivo? Viviendo en el temor de Dios. Hermano, uno de los problemas más grandes que yo miro hoy en día, tanto en impíos como en creyentes, es la falta de temor de Dios. Muchos no tienen temor de Dios. Y se olvidan, y se lo voy a decir con toda la seriedad del caso, que no hay un solo rayo en la tierra que Dios no permita que caiga. Dios es el Señor de todo, y aún de nuestra vida, hermanos. Usted quiere ser efectivo, tenga temor de Dios. Y cuando hablo de tener temor de Dios, hermano, es conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. Esto predicamos hace 15 días, según recuerdo. Qué es lo que Dios tiene para su vida, cómo usted puede agradar a Dios, cómo usted puede seguir a Dios, cómo usted puede ser lo que Dios quiere que sea. En cuarto punto, cómo ser efectivos, confiando y dependiendo totalmente en la guía del Espíritu Santo. Confíe totalmente en la guía del Espíritu. Yo sé que le estoy dando el ABC cristiano, pero es así. Yo les diré algo, el cristianismo no es complicado, los que los complicamos somos nosotros. Pero en esencia el cristianismo es dependencia en Dios. Y si usted depende en Dios, es un buen cristiano. Tan sencillo como eso. Confiando y dependiendo totalmente en la guía del Espíritu Santo. Aquí quiero recordarle algo. El Espíritu Santo es una persona que nos guía, es una persona que nos cela con celo santo, es una persona que nos guarda, es una persona que nos protege. Haríamos bien en escuchar su voz. Haríamos bien si escucháramos su voz. A mí me gusta mucho manejar, me encanta manejar, pero por el tipo de carro que tengo, hermano, yo no puedo meterme a calles malas, ¿sí? Porque después le suena todo, ¿verdad, hermano? Le suena todo. Pero qué importante si cuando yo voy a un lugar largo de San José, que normalmente lo hago una vez al año cuando salgo de vacaciones con mi familia, a mí le pregunto a alguien, tal vez voy a una playa y le pregunto, ¿usted vive en esa playa, hermano? Sí. Primero, no le pregunto cómo es la playa, le pregunto cómo es el camino. Si la persona me dice, pastor, el camino es un desastre, hay unos orificios, prefiero cambiar de playa, o al menos no voy en mi carro. Pero qué tal si me dice la persona, pastor, usted con ese carro no entra,
Al final sale como si saliera con una carreta, todo le suena. A ver, hermano, ¿viste las carretas? Cuando da vuelta, todo le suena. Y yo, no, pues, ¿qué? Danilo, ¿qué va? Danilo no sabe nada. Soy un gato quitándome huecos. ¿Qué voy a pensar yo cuando me vaya en el primer hueco? Y cuando llegue al asfalto comienza a sonarles todo. Las rótulas, el compensador, mis dientes, ¿saben, hermano? Todo suena. ¿Qué diría yo? ¿Por qué no le hice caso a Daniel? ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos tenido que decir, Dios, ¿por qué no te hice caso? Dios, ¿por qué no te hice caso? ¿Quiere usted ser efectivo en las manos de Dios? Confíe y dependa totalmente en el Espíritu Santo. En quinto lugar, siempre mire el campo blanco. No quite su mirada del mundo. El mundo es nuestra razón por la cual estamos aquí. Sí, vivimos para la gloria de Dios, amén, hermanos. Pero, hermano, tenemos que pensar en el mundo, un mundo necesitado. Nunca quite su mirada del mundo. Cuando usted quite su mirada del mundo, usted va a quitar su mirada de su misión. Nuestra misión es que el mundo sea salvo. Y finalmente, y este me encanta, ¿quiere usted ser efectivo? Va a hacerlo cuando viva siempre por algo más. Siempre por algo más. Dios me ha bendecido. Dios le ha bendecido a usted. Pero ¿verdad que queremos más bendición? ¿O cuántos dicen, ya, Dios suficiente, ya me cansé de la bendición? ¿Hay alguien que quise así? No, ¿verdad? Todos queremos más bendición. ¿Sabe? Dios nos ha usado para su gloria en su iglesia durante muchos años, pero podemos ir por más. Podemos ir por más. Hemos sido usados por Dios, podemos seguir siendo usados. Hemos alabado el nombre de Dios, podemos seguir alabando. Hemos apoyado la obra de Dios, podemos seguirla apoyando, hermano. Siempre vaya por más. Porque Cristo es un Dios que siempre busca por uno más. Siempre. La vida cristiana conlleva una gran victoria. Claro está que el Señor Jesucristo es quien la ha comprado. Pero somos nosotros con nuestra efectividad y con nuestra dedicación a Dios los que vamos a hacer una realidad que esa victoria sea nuestra y la victoria de la iglesia también. Hermanos, seamos efectivos en las manos del Señor. Vamos a estar puestos en pie, hermanos, para orar. Vamos a orar, hermanos, así en actitud de oración. Regálenme 2 minutos, hermanos. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana me pueden decir como un testimonio, pastor, yo ya soy un hijo de Dios? Puede levantar su mano como un testimonio. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez hay alguien, puede bajar su mano, tal vez hay alguien que me dice, pastor, yo no tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios. Pastor, yo no tengo la seguridad que al morir voy al cielo. Pastor, yo sé que yo necesito a Cristo. Pastor, yo sé que yo necesito salvación. Y en esta mañana quiere que alguien con la Biblia abierta le hable de Cristo. ¿Habrá alguien así esta mañana? Levantaría su mano para que un consejero llegue a su lado y le hable del Señor. Él es el único que puede darle la victoria. Él es el único que puede cambiar su vida. ¿Habrá alguien así? Pastor, yo no soy un hijo de Dios todavía. Yo no soy un hijo de Dios todavía. Pero quiero que me hablen de Cristo para saber cómo serlo, para conocer la manera de cómo ser un vencedor en el Señor. ¿Hay alguien que es de esta manera? ¿Hay alguien así que es de esta forma, perdón? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Hablando con los hijos de Dios, ¿cuántos como un testimonio para gloria a Dios levantan su mano y dicen, pastor, yo quiero ser efectivo en las manos de Dios? Como un testimonio, levanto mi mano, gloria a Dios, muchas manos, gloria a Dios, bendito Dios. Gloria a Dios porque su palabra nunca vuelve vacía, hermanos. Gloria al Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por el mensaje que nos has permitido escuchar. Gracias Dios por las decisiones que hemos tomado. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que te glorifique. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que te exalte. Ayúdanos, Dios, para permitir
que precisamente tú marques esa diferencia en nosotros, Señor. Te damos el honor y la gloria. Gracias, Padre. Gracias por este culto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.